El sueño de tener una vivienda propia en el Ecuador es cada vez una alternativa muy distante y difícil de conseguir. Hoy en Punto de Vista hablaremos y daremos algunas recomendaciones para que usted, cuando piense comprar o construir su casa, haga una correcta inversión. Acompáñenos. Esta noche, para hablar sobre el problema de la vivienda en Loja y en el Ecuador, nos acompaña Gladys Hualpa, docente investigadora de la Unidad de Diseño e Investigación de Arquitectura UDIA de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ella trabaja en la consolidación de un proyecto de vivienda digna de interés social para las personas de escasos recursos económicos. Nos acompaña también Yamil Burneo, arquitecto lojano, interesado en temas relacionados con la arquitectura de interés social. Fue directivo del Plan Participativo de Desarrollo Provincial. Nos acompaña también Galina Segarra Morales, arquitecta titulada por la Universidad Técnica Particular de Loja. Tiene una maestría en rehabilitación urbana en la Universidad Libre de Bruselas. Actualmente está vinculada con la comercialización de artículos de la construcción en su empresa Casa Viva. En el primer reportaje de hoy en Punto de Vista, el equipo de producción realizó una interesante reseña histórica sobre la evolución del problema de la vivienda en nuestra ciudad. Veamos. El crecimiento poblacional en Loja requiere la construcción de aproximadamente 5.000 viviendas nuevas al año. Si el municipio tramita alrededor de 4.000 permisos de construcción, se calcula entonces que se generaría un déficit de 1.000 viviendas en el cantón, lo que daría como resultado un acumulado de 5.000 viviendas. Loja en estos momentos tiene alrededor de 5.300 hectáreas que están delimitadas dentro del perímetro urbano. Y lógicamente ese perímetro urbano todavía no hay zonas que no están consolidadas dentro de lo que significa expansión. En las últimas décadas o en la última década, la expansión urbana se vio sustentada a base de los proyectos destinados a los migrantes. Pero en estos momentos el ingreso del presupuesto del Estado, favorecido por el ingreso de los dineros de las remesas, de los dineros de los migrantes, prácticamente está echándose de menos. Por lo tanto, los gobiernos tienen que empezar a pensar cuáles son las fuentes de financiamiento para propiciar estos proyectos de desarrollo sustentable de lo que significa acometer a los déficits de vivienda poblacional. A lo largo de la historia de Loja se han construido diferentes urbanizaciones que han sido parte de iniciativas tanto públicas como privadas. El municipio tiene un plan de vivienda que inició el alcalde Jorge Bailón, Ciudad Victoria. Antes de eso, el doctor José Bolívar Castillo hizo en Tierras Coloradas, La Pradera. Esa la construyó el Banco de la Vivienda, Yaguaricuna. Antes de eso, el Banco de la Vivienda mismo comenzó con Los Molinos, aquí en La Salle, Los Faiques, en La Tebaida, varios programas, la Tebaida Alta, la Tebaida Baja, inclusive el mismo Seguro Social, que antes construía casas y si no las construía por lo menos daba préstamos para viviendas, tenía una partida propia que el Banco que el Seguro Social controlaba a través de sus técnicos. O sea, los intentos de solución del problema son varios. El déficit de vivienda es un problema complejo con diferentes aspectos a considerar. El déficit de vivienda en la actualidad es de cerca de 5.000 unidades habitacionales, pero hay que considerar que ese déficit no solamente es cuantitativo, sino cualitativo. Y en realidad, en base a ese porcentaje, pues a esa cantidad no podríamos decir, ¿no? ¿Qué porcentaje tenemos de déficit cualitativo? Pero muchas veces se contabiliza con tenencia de vivienda a aquellas personas que están viviendo en condiciones no adecuadas, por ejemplo, lo que es hacinamiento o que las viviendas no tengan todas las necesidades básicas o la infraestructura básica para que pueda funcionar como tal. Y muchas de las personas también viven en déficit, sobre todo en lo que es arrendamiento de vivienda, ¿no?
si bien tienen cubierta esa necesidad, de pronto la aspiración de la mayoría de las personas es tener casa propia. La adaptación de las viviendas a las necesidades particulares de cada familia es otra necesidad evidente. Si consideramos, por ejemplo, los planes habitacionales en la ciudad de Loja, muchas veces uno de los errores sería contemplar a una familia única, cuando cada familia es individual. Si observamos los planes en la ciudad de Loja, ninguna de las viviendas se mantiene en la condición original, o las han reformado o las han ampliado justamente para tener esa individualidad. Crear proyectos de vivienda que sean sustentables para una población, que esa población se sienta beneficiada, que sean viviendas dignas, que sean viviendas de bajos recursos, pero que sean viviendas que tengan confort, que tengan calidad, que tengan pertinencia y permanencia en el tiempo. De lo contrario, ningún proyecto puede servir. La solución al déficit habitacional debe conjugar esfuerzos tanto del sector público como del sector privado, ya que, aunque se trata de un déficit que se ha arrastrado históricamente, es una necesidad que persiste y por tanto constituye un mercado potencial importante para el negocio inmobiliario. Arquitecto Burneo, buenas noches, bienvenido. ¿Cuál es el déficit de la vivienda en el Ecuador? Bueno, el problema de la vivienda tiene algunos indicadores. En realidad, lo que se refiere al INEC está hablando de vivienda de interés, de vivienda o de déficit de vivienda en algunos niveles económicos, socioeconómicos. No tenemos todavía un dato bien claro de lo que se refiere al último censo de la vivienda y sus proyecciones. Estamos hablando que todavía el 60% de los ecuatorianos, de las familias ecuatorianas no tienen vivienda propia o tienen otras modalidades de ocupación de la vivienda, mediante, por ejemplo, vivienda de familiares, ¿sí?, o en arrendamiento, ese tipo de situaciones. Pero creo que el déficit no solamente puede ser cuantitativo, sino también debería medirse desde la perspectiva de la calidad de vida que tienen, inclusive en lo que se refiere a mi visión de lo que es la vivienda de interés social, por lo menos de las familias que menos tienen recursos. ¿Se ha identificado qué zonas del Ecuador el problema de la vivienda es realmente preocupante? Yo tengo datos más específicos de la provincia de Loja, en verdad. Entiendo que en lo que se refiere a la provincia de Loja, por la composición justamente de las grandes urbes, el déficit más grande está en el cantón Loja, ¿sí? Por la movilidad también interna que tenemos en la provincia de Loja, generalmente en los cantones, hay cantones en donde más bien ha habido una deflación. ¿Ya? O sea, hay menos... ¿Qué quiere decir deflación para significa que no tenemos déficit de viviendas, sino más bien hay viviendas abandonadas. También se da el caso. Seguramente por el hecho migratorio. Por el hecho migratorio. Sí, pero por ejemplo en Macará, en Paltas, en Calvas, en Loja, es en las cabeceras cantonales en donde tenemos mayor déficit de vivienda, que está vinculado en donde justamente tenemos mayores concentraciones de habitantes. Las propuestas para generar vivienda en la ciudad de Loja, por ejemplo, del municipio, ¿son las correctas, son las adecuadas? Sí, tiene mucho que ver en lo que se refiere a la propuesta del municipio con sistemas de incentivo de la vivienda que ha planificado el MIDUBI, que es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ellos justamente... y eso es una propuesta gubernamental que tiene algunos años, en verdad, no solamente este último gobierno, sino que se consolidó con un apoyo inclusive externo, internacional, con los créditos BID. Eso justamente ha hecho de que algunas instituciones como el municipio de Loja pueda pivotear su oferta de vivienda con un bono que existe, que es de $3.600. ¿A quién le corresponde solucionar el problema de la vivienda en Loja? ¿A los municipios o debe ser una política de carácter nacional? Yo pienso que por lo menos tiene unos 3 factores la vivienda. Es importante justamente el área gubernamental, pero definitivamente yo creo que le faltan 2 factores importantes para la vivienda, que es justamente la investigación tecnológica. Esto lo deben hacer las universidades definitivamente, y por otro lado también la empresa privada, ¿sí? No solamente refiriéndonos a la empresa privada, sino también las empresas que se dedican a la compra y venta de terrenos, las inmobiliarias, porque tenemos un problema de especulación bastante grande en el Ecuador, en Loja y en Latinoamérica en particular. Como te decía, yo pienso que es una labor que requiere el aporte de las 3 partes. Arquitecta Segarra, buenas noches, bienvenida. ¿La oferta de vivienda en Loja es justa? ¿Puede mejorar? Pienso que puede mejorar definitivamente, como lo conversábamos
los panelistas que estamos compartiendo este espacio, realmente estamos hablando de un déficit, de una necesidad. Yo recordaba que en los tiempos cuando empezábamos la carrera, cuando optábamos por seguir la carrera de arquitectura, pues ya no hablábamos de vivienda, sino hablábamos del problema de la vivienda y del déficit de la vivienda. Ahora sabemos que existe alrededor de más de 1 millón de habitantes que no tiene vivienda propia. Existen las modalidades, como lo conversaba Yamil, pero definitivamente es un tema muy candente, muy preocupante en la rama de arquitectura. ¿Esta cantidad de personas no tengan vivienda está siempre relacionado con el nivel económico de estas personas? Lamentablemente creo que hemos caído tanto los técnicos, tanto arquitectos, ingenieros, creo que los políticos, que son los que manejan estos organismos, y las entidades que los financian, que son las entidades privadas, los bancos, creo que hemos caído en este juego de hablar de metros cuadrados versus monto, versus valor de una vivienda. Y la calidad. Y la calidad, entonces la calidad se está quedando a un lado realmente, porque estamos diciendo, bueno, tantos metros cuadrados de construcción le cuestan tanto, y usted vaya escogiendo a qué nivel usted puede conseguir. Entonces, son las características de una vivienda para el sector medio? ¿Qué debería buscar una persona del sector medio el momento que quiere comprar su casa? Yo pienso que no nos debemos olvidar tanto los arquitectos como los futuros propietarios de su vivienda, es decir, en buscar que tengamos un índice de habitabilidad, es decir, que los espacios nos permitan vivir con normalidad, cumplir nuestras actividades diarias con relativa normalidad, que un aspecto muy importante, por ejemplo, son los servicios básicos. Y de allí conversábamos antes el tema del municipio, de las políticas del Estado, en el sentido de que no se debe ver el problema de la vivienda de una manera aislada, sino hablar de problema de la vivienda dentro del contexto urbano. Entonces allí entramos los arquitectos justamente a manejar no solo el sentarnos a diseñar una vivienda, un conjunto habitacional, sino pensar que dónde va a estar ubicada esa vivienda, verle el contexto urbano, es decir, que el terreno, el manejo del suelo también sea controlado por el municipio para evitar especulaciones. ¿Están interesados los arquitectos lojanos en trabajar en viviendas de interés social, viviendas a bajo costo, para superar ese déficit de vivienda del que habíamos hablado? Pienso que sí, Marisabel, pienso que existe la preocupación. De hecho, lamentablemente las políticas del Estado faltan afinarse un poco más, las intenciones del municipio también falta afinarse un poco más en este sentido, en ver un problema global, en ver a la vivienda, como repito, dentro de este contexto urbano. Entonces sí existe el interés, porque no podemos, mejor dicho, debemos olvidarnos de que desde el punto de vista de tratar de solucionar el problema de la vivienda, ya el Estado como patrocinador, como constructor, ya fracasó. O sea, ya el Estado no puede asumir esta situación, esta posición de él mismo construir las viviendas para entregar a las familias más necesitadas, sino que pienso que debe verse como lo que vemos ahora las cosas, con la globalidad de lo que se ve ahora las cosas, en el sentido de un criterio más bien empresarial. Entonces, ¿por qué el gobierno no puede tener políticas en el sentido de que, por ejemplo, estos bonos de vivienda lleguen a las personas que realmente lo necesiten y sea todo un sistema que funcione bien, no una cuestión muy puntual que ahora soy alcalde y se me ocurre hacer 1000 viviendas en algún lado? Como una propuesta aislada. Exacto, no como una propuesta aislada, incluso que esto se enmarque dentro de lo que es la planificación de una ciudad. Arquitecta Hualpa, buenas noches. ¿Hay un interés de los arquitectos lojanos por emprender en vivienda de interés social? Por supuesto, como se hablaba, el problema de la vivienda es un problema que afecta a una gran parte de la población, y especialmente en nuestra ciudad. El interés que los arquitectos tenemos aquí es porque nos hemos dado cuenta que la vivienda de interés social que se ha dado hasta ahora en nuestra ciudad no ha cumplido con las expectativas de los usuarios. El negocio de la construcción en Loja, las inmobiliarias y los arquitectos que trabajan de manera independiente, ¿están interesados en la vivienda social? Algunos sí, y mejor dicho, bastantes. Sin embargo, depende también de las políticas donde nos desenvolvemos, el apoyo que nos puedan dar las instituciones para el desarrollo de proyectos, porque definitivamente no necesitamos invertir mucho tiempo, esfuerzo y dinero para un proyecto. ¿En qué estado está el sector de la construcción de Loja? ¿Le va bien? Actualmente el sector de la construcción le va bien, porque desde hace algunos años se viene desatando pues este boom de recibirle el dinero de los migrantes, que ha sido algo que ha dinamizado mucho más el sector. La reducción de las remesas de los migrantes y la crisis económica actual que estamos viviendo todos, ¿no está golpeando a este sector?
Yo creo que sí, porque de todas maneras algunos ya se han limitado, o sea, tenían proyectos de hacer sus viviendas, se han limitado un poco, querían construir más grandes, han tenido que hacer proyectos más acorde a su presupuesto. Su realidad social. Sí, sin embargo, nuestro papel como arquitectos es adecuar ese presupuesto a las necesidades reales de los usuarios, porque los espacios solamente pueden reflejar esas necesidades y potenciar para que su desarrollo sea integral. Vamos a realizar nuestro primer corte comercial. Al volver, nuestros invitados nos darán algunas alternativas efectivas para que usted pueda tener casa propia. Acompáñenos. Siempre he creído que debes ser perseverante en todo lo que haces. Estudiar a distancia en la UTPL me dio la oportunidad de ser un abogado y llevar a la par mi carrera policial. La comunicación siempre ha sido algo grandioso en mi vida. Mi experiencia la compartí con mi padre y hermanos. Ahora, todos estamos en la UTPL. ¿Qué me permite compartir mi tiempo entre mis actividades, mi familia y mis estudios? La mejor opción para escribir mi propia historia de éxito. Escribe tu propia historia de éxito. Universidad Técnica Particular de Loja. Decides ser más. Ecolac, el sabor de la pureza. Los productos Ecolac aportan nutrientes y beneficios para tu salud. Queso fresco, queso mozzarella, quesillo, crema de leche, mantequilla, manjar, yogur con nuevos sabores, mango, vainilla y guanábana. Disfruta de nuestro nuevo producto, leche pasteurizada y homogenizada. Ecolac garantiza la inocuidad y calidad de sus productos. Viva sano y fuerte. Consuma productos Ecolac. Ecolac, Ecolac, el sabor de la pureza. Mi hobby, navegar en la web. Mi pasión, la comunicación social. Mi hobby, coleccionar. Mi pasión, la economía. Mi hobby, explorar. Mi pasión, la geología y minas. Mi hobby, investigar. Mi pasión, la biología. Haz de tu pasión tu profesión con la UTPL. 23 carreras a elegir. ...230 profesores cursando PhD... prácticas en centros de investigación, intercambio estudiantil. Matrículas abiertas del 27 de julio al 7 de agosto. Mayor información al 2588-730, 2570-275. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. En este segundo bloque de Punto de Vista los invitamos a ver un recuento y un análisis parcial de las ofertas y alternativas para comprar, adquirir o construir vivienda en nuestra ciudad. Veamos. Las ofertas de construcción son varias en nuestra ciudad. Muchas facilidades se les realiza por las inmobiliarias y constructores, pero debido al costo muy elevado, estas se encuentran limitadas hacia las personas. La oferta de vivienda en Loja por el momento se ha restringido, como la veo yo, se ha restringido un poco. Esto según mi parecer, tienen las dos observaciones, o sea, debido al costo de la vivienda que es aquí en Loja, ¿no? En Loja sucede un fenómeno muy raro que es el costo de los terrenos, que es superior que en cualquier parte del país. Y así también como el monto de la construcción. Es bien difícil, el problema más grave sería el financiamiento, porque es bien complicado que un constructor particular pueda financiar las viviendas a largo plazo, porque a corto plazo se podría hacer durante el tiempo que dura la construcción, ver cualquier tipo de financiamiento, pero financiar a largo plazo, que es lo que la gente quiere, eso va a ser bien complicado. Hay una infinidad de soluciones que se pueden dar al tema habitacional, pero en esto confluyen muchos factores. No solamente el económico, sino también el político, el social, socioeconómico, ¿no? La parte de sectores que tienen que ser urbanizados para posible expansión de la ciudad. Todo este tipo de elementos se conjugan para poder generar un desarrollo urbano equilibrado, lógicamente, ¿no? Es evidente que la decisión de comprar una vivienda es algo muy personal y depende de multitud de factores. Conseguir la vivienda es complicado porque hay oferta, actualmente hay oferta. Hace algún tiempo la oferta estuvo súper fuerte, se podría llamar, por lo que compraban las edificaciones la gente que está en el exterior, ¿no es cierto?, los emigrantes. Pero ese mercado ahorita ya se limitó, porque ya no están comprando los emigrantes, ya no tienen el poder adquisitivo que tenían antes.
Entonces yo creo que se debería planificar y diseñar un sistema constructivo, ¿no es cierto?, un poco más económico para que esas construcciones sean asequibles. Con el último problema a nivel mundial que hubo, parece que un poco se bajó la venta. O sea, la gente tiene un poco de miedo a invertir. Esto ligado a que los bancos bajaron también los montos de los créditos, bajaron el tiempo el periodo que dan de los préstamos de 15 años a 10 años. Tenemos algunos sitios a los alrededores de la ciudad que obviamente no están siendo explorados, no están siendo aprovechados justamente por la falta de servicios básicos. En esto pues el municipio tiene mucho que ver en el asunto de alcantarillado, vialidad, transporte, agua potable. Y no sé si a través del municipio mismo controlar un poco el costo del suelo. O sea, el precio del costo del suelo, que es también lo que encarece las urbanizaciones y lógicamente hace subir el precio, ¿no? Existen alternativas de vivienda a bajo costo en nuestra ciudad con el afán de que sean asequibles a todo tipo de compradores. En cuanto a costos, yo pienso que bueno, hay una diversidad de programas y también una diversidad de costos de los proyectos de vivienda. Lo que sí es importante es tratar de analizar el módulo base de la familia de interés social a la que se quiere llegar para obviamente dar una respuesta efectiva, porque si no, simplemente se volvería a caer en el plano de generar una urbanización o un plan de vivienda popular, pero que a la final no cumple con los requerimientos básicos para que las familias puedan tanto acceder como sentirse bien en sus casas. Arquitecto Bruneo, ¿hay en Loja proyectos de vivienda de interés social? Sí, se vinculan justamente con el bono de la vivienda. Ahora habría que definir cuáles son los rangos que pueden caracterizar una vivienda de interés social o no. Yo personalmente creo que, según lo estipula justamente el Midubi, viviendas que están bajo los $20,000, que es el costo de la construcción más el terreno, son viviendas de interés social. Ahora, desde esa perspectiva, en realidad no es tan atractivo todavía. ¿Estamos hablando de cuántos metros de construcción? Ahora, yo he trabajado con viviendas de 46 metros cuadrados. Hoy se está hablando de viviendas de 36 metros cuadrados. Si hacemos un análisis, más o menos estamos hablando con los parámetros mínimos de habitabilidad de una vivienda, que nos podría brindar una vivienda de 2 dormitorios, de 3x3, y un espacio de sala, comedor, cocina, inclusive integrado, ¿sí? Más con la propuesta de mejorar, hacer de un una ampliación piso futura, que puede ser una ampliación horizontal o vertical. De acuerdo, justamente, si es que vamos a tener una ampliación vertical para una vivienda, generalmente la estructura se le está planificando para hacer una losa de entrepiso. ¿Esos cambios que sufren las viviendas no afectan a la planificación urbana de la ciudad? Por supuesto que sí. Por eso los planificadores, cuando hacemos aprobar un plano en un municipio, ya debemos prever justamente las posibilidades de crecimiento futuro. Ahora, esto no se ha dado, como decía Galina, generalmente los procesos de crecimiento de las viviendas son muy, digámoslo así, fuera de control, ¿sí? No se formalizan porque generalmente se construye y después se saca el permiso de construcción. Ahora, eso también nos va a enfocar o nos lleva justamente a un problema que es justamente grave entre el campo de actividad del arquitecto, del constructor y el usuario, generalmente, y eso es un problema que nosotros lo veíamos desde la facultad. Hay muy pocos arquitectos definitivamente que tienen solventado todo su problema, digámoslo así, de tener clientes que puedan pagar una vivienda de $70,000. Claro. Porque una vivienda donde el arquitecto puede dar rienda a su imaginación. De $70,000, porque estoy hablando de una media, más o menos, de las viviendas que tenemos en el caso de la ciudad de Loja, que están a la disposición de la clase media y media alta, que tiene la posibilidad de hipotecar un terreno o de sacar un crédito de esos valores más o menos para con su sueldo poderlo pagar, porque estamos hablando que la composición de la remunerativa del lojano generalmente está muy vinculado con los lojanos que están trabajando en las instituciones, que son muy vinculados con el asunto de la burocracia. Estoy hablando de datos estadísticos y definitivamente ese es un rango de una vivienda más o menos de clase media, si es que no me equivoco. Pero ¿cuál es el costo promedio del metro de construcción justo que debe pagar una familia de clase media? Según la Cámara de la Construcción, la revista de la Cámara de la Construcción, estamos hablando de aproximadamente el costo de clase media, acabados medios, de $350 el metro cuadrado. Sí. Arquitecta Segarra, ¿ese costo se mantiene, se respeta en Loja, se puede negociar?
Pienso que se puede negociar y se puede tener promedios que incluso el propietario, mejor dicho, pueda asumir lo que es el proceso de construcción de la vivienda como propietario y no como técnico, ni contratarlo al maestro para que haga su trabajo, pero sí podemos hablar de que si lo administra directamente podemos tener en unos acabados medios, unos acabados no de primera, sino que permitan tener una posibilidad de ocupar bien su vivienda de alrededor de unos $250 aproximadamente. ¿Hay alternativas? ¿Los arquitectos lojanos experimentan con materiales alternativos de bajo costo? Creo que allí esta pregunta me parece muy interesante porque pienso que allí hay un divorcio, una separación, y me resultaba muy interesante escuchar la presentación de Gladys como docente investigadora que está manejando este tema, este componente que lo hablábamos inicialmente también con Yamil, que es el aporte tecnológico que se lo puede conseguir a través de las universidades. Porque realmente sería muy soñador pensar que un arquitecto dentro de lo que es el ejercicio de su profesión pueda empezar a experimentar sobre técnicas constructivas, nuevos usos de materiales. Es más, existe hasta una fuerte idiosincrasia de la gente al creer que si su casa no es de hormigón armado con una losa y todo, no, él realmente no posee casa, ¿no es cierto? Entonces, romper esos esquemas para un arquitecto como su libre ejercicio profesional es muy difícil, pero sí a nivel de universidad donde sí se tiene todos los componentes necesarios como para hacer la investigación, además es la razón de la universidad, ¿no es cierto? Entonces, creo que allí debería, por ejemplo, vincularse lo que es el quehacer universitario en la parte investigadora, conjuntamente con el control que tiene el municipio, con el control de la ciudad, y va a permitir que el beneficiario, que sería el propietario y futuro propietario de la vivienda, se preocupe además de que su casa sea confortable, de que tenga unos acabados habitables, que también sepa dónde está ubicada. Que la pueda pagar. Que la pueda pagar y que sepa dónde está ubicada, es decir, en el terreno donde la construye, que qué posibilidades hay de que si no existe infraestructura, por lo menos se pueda conseguir, porque a veces resulta que hace primero su media agua. Arquitecta Hualta, ¿la vivienda prefabricada en Loja tiene demanda o pasa que la gente prefiere el tema de ladrillos y el buen hormigón? Realmente la gente prefiere bastante el hormigón. Se piensa que esa estructura, o sea, la gente quiere que su casa le dure para siempre, o sea, y por lo general, el prefabricado no da esa garantía. El prefabricado, lo que pasa es que no han existido pruebas que nos den la razón, o sea, de que los prefabricados son una buena opción. Por el mismo hecho de que la gente no lo acepta completamente, no se han dado proyectos que demuestren la utilidad de los materiales prefabricados. Sin embargo, como lo mencionábamos, pues en la universidad existe una apertura para la investigación a través de la tecnología de nuevas técnicas constructivas. ¿El prefabricado logra una reducción significativa del costo de la vivienda? Ahí dependería, o sea, porque se trata de utilizar materiales del medio, de que ese mismo hecho nos permita reducir los costos. O sea, el prefabricado tendríamos que hacerlo analizando todos los recursos que disponemos en cada localidad. Si hablamos de que vamos a trabajar en un proyecto en una comunidad o aquí en la ciudad, entonces tendríamos que partir de eso, de los recursos disponibles, que es lo que definiría pues de que sea más económico. Arquitecto Burneo, cuando una persona se decide a construir su casa con prefabricados, ¿qué consideraciones básicas tiene que verificar, observar? Bueno, yo pienso que todavía es una utopía el hecho de que, por lo menos en lo que se refiere a la provincia de Loja, se esté trabajando con materiales alternativos de construcción, tecnologías alternativas de construcción. Nosotros fundamos la UDIA a principios del 2000, que es la Unidad de Desarrollo, Investigación y Arquitectura, y yo sé que los profesionales en la provincia de Loja estamos con la expectativa justamente de que se esté entregando este tipo de investigaciones que se refiere Gladys. Por el hecho cultural es muy difícil que una familia en la provincia de Loja, lo digo por la experiencia, yo he trabajado prácticamente en 5 cantones de Loja con vivienda de interés social, en Celica, en Paltas, en Pindal, en Alamor y en Cantón Loja. Hemos llegado nosotros en nuestra oficina a ofrecerles, por ejemplo, estas alternativas que tú planteas. La una son los prefabricados y la otra es vivienda vernácula, digámoslo así. Si hablamos de prefabricados, por ejemplo, en el mercado tenemos ahora un panel que lo está fabricando una empresa local con el apoyo de la ADE. Ellos hicieron el estudio justamente
de la empresa Hormipol, que está desarrollando prefabricados que tienen una dimensión de 1 metro por 1,30 y que nos permite trabajar inclusive sin estructura de hormigón armado, porque son prefabricados que se machimbran, son de hormigón vibroprensado. ¿Seguros, resistentes? Sí, y precisamente los estudios de resistencia de materiales fueron realizados también en los laboratorios de la Universidad Técnica. Este es un ejemplo bastante importante. Yo personalmente no hubiera podido construir las viviendas de $4.500, es el valor solamente de la construcción sin el terreno, en el caso del Cantón Loja, para personas con discapacidad, que tuvimos un programa con ellos, si no hubiéramos tenido estos prefabricados, porque definitivamente una vivienda de 46 metros cuadrados, en ese valor era imposible hacerlo con cualquier otra tecnología constructiva. ¿Es adaptable a nuestras condiciones climáticas, a la diversidad de condiciones climáticas de la provincia, por ejemplo? En lo que se refiere al prefabricado, sí. El prefabricado tiene inclusive en la parte interna, tiene 8 centímetros de espesor, tiene un alma de poliestireno expandido, que es justamente lo que conocemos generalmente como el Espumaflex. Eso nos permite justamente tener un sistema de acondicionamiento térmico propio, ¿sí? Pero por otro lado, en lo que se refiere a la otra posibilidad que planteaba, que es hacer arquitectura vernácula, o sea, arquitectura propia del lugar en tierra, eso es lo más, digamos, adecuado para cada una de las zonas climáticas de nuestra provincia. Pero es adaptado para la zona rural, no para la ciudad. Sí, pero eso es bastante complicado, como digo, desde la perspectiva cultural. Una persona que vive en el campo no quiere hacer una vivienda en adobe porque quiere que, entre comillas, el desarrollo llegue a su casa con el hormigón, con el acero y con el cemento. Vamos a hacer una siguiente pausa comercial. Al volver les daremos algunas recomendaciones para que usted pueda comprar su casa y, sobre todo, si ya la ha comprado, cómo mejorarla. Mi hobby, navegar en la web. Mi pasión, la comunicación social. Mi hobby, coleccionar. Mi pasión, la economía. Mi hobby, explorar. Mi pasión, la geología y minas. Mi hobby, investigar. Mi pasión, la biología. Haz de tu pasión tu profesión con la UTPL. 23 carreras a elegir. ...230 profesores cursando PhD... ...prácticas en centros de investigación... ...intercambio estudiantil... Matrículas abiertas del 27 de julio al 7 de agosto. Mayor información al 2588-730, 2570-275. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Siempre he creído que debes ser perseverante en todo lo que haces. Estudiar a distancia en la UTPL me dio la oportunidad de ser un abogado y llevar a la par mi carrera policial. La comunicación siempre ha sido algo grandioso en mi vida. Mi experiencia la compartí con mi padre y hermanos. Ahora, todos estamos en la UTPL. ¿Qué me permite compartir mi tiempo entre mis actividades, mi familia y mis estudios? La mejor opción para escribir mi propia historia de éxito. Escribe tu propia historia de éxito. Universidad Técnica Particular de Loja. Decides ser más. En este tercer y último reportaje de Punto de Vista, el equipo de producción hizo un recorrido parcial sobre las diferentes ofertas de financiamiento y los tipos de vivienda que se venden en nuestra ciudad. Veamos. Elementos como espacio y funcionalidad son factores indispensables que debe tomar en cuenta al momento de hacer una inversión. Existen diferentes opciones de financiamiento para comprar o construir una vivienda. Qué tan accesibles sean para el público depende de diferentes factores. Las mutualistas están ahorita dando créditos. Sin embargo, hay una expresión que es de entenderla el rato que usted compra una vivienda. Las mutualistas cobran un corretaje que está alrededor de un 4 o un 5%. Entonces eso incrementa notablemente el valor de la vivienda. Actualmente el IES mantiene un programa de financiamiento de vivienda, tanto para la compra como para la construcción en terreno propio.
Hasta el momento, este programa ha financiado la compra de muchas viviendas en el Cantón Loja. Nosotros hasta este rato, hasta al mes de junio que tenemos el informe, estamos con sobre los 285 créditos que hemos dado no solo en la ciudad de Loja, sino que hemos dado en todos y cada uno de los cantones. El monto del crédito es ilimitado. Hasta $70,000 se le da el 100%. Pasados $70,000 se le da el 80%. Ciudad Victoria es un proyecto habitacional mediante el cual se pretende disminuir el déficit de vivienda en la ciudad de Loja. Este cuenta con 915 unidades habitacionales. Al adjudicatario se le recibe con un 30% de entrada del valor de la vivienda. Este lo financia, puede ser financiado con el banco y dependiendo de la entrada se les financian hasta 10 o 15 años para que puedan como las cuotas mensuales. El Ministerio de Vivienda, Midubi, también tiene un programa de incentivo para la vivienda popular. Se otorgan bonos de hasta $5,500 dependiendo de la situación económica del postulante. Vivo del salario como de peón, entonces no me alcanza para pagar una casita propia y decidí venir a ir a recibir la bendición de Dios, el bono de la vivienda. Quiero que me den una ayuda para el techo de la casa que está allá, que no sirve. La UTPL, conjuntamente con misiones universitarias, está trabajando en un proyecto de vivienda social en Zamora. Antes que hacer un proyecto para X número de familias, estamos investigando nuevos materiales y nuevas propuestas, se puede decir, de arquitectura bioclimática, en la que se aprovechen más bien las condiciones y todos los recursos naturales antes que utilizar los mismos materiales y seguir aumentando el precio de las viviendas. Antes de construir una casa, elija una zona ideal para ello. Acuda a los profesionales municipales para que le asesoren con respecto a las áreas que no son de riesgo para su construcción. No escatimen materiales de buena calidad y menos en estructura. De lo contrario, el gasto que ahorre en un inicio será posteriormente perjudicial para su vivienda. Asesoren el municipio sobre el nivel al que debe construir su casa y haga que le expliquen sobre la línea de fábrica y el retiro permitido en la zona donde está previsto levantar la vivienda. En el mercado existen algunas alternativas, pero la sugerencia es apuntar siempre a los materiales locales, ¿no? Para provocar una alta eficiencia. Loja es rica en el tema de arcillas, por ejemplo. Entonces se debería de fomentar justamente este tipo de iniciativas. La tecnología es uno de los factores importantísimos a manejarse en el tema de la construcción, porque eso nos va a provocar una alta eficiencia en los materiales y de por sí bajar los costos en la construcción final. Arquitecta Segarra, consideraciones básicas, consultas que debe hacer una persona cuando quiere construir su casa. Bueno, a mí me parece muy importante arrancar con el terreno, es decir, dónde la voy a construir a mi casa. Entonces allí garantizaríamos que este terreno, como decía anteriormente, pues tenga la infraestructura necesaria o al menos exista la posibilidad de que a un corto o mediano plazo pueda conseguir los servicios básicos. ¿Sectores de la ciudad que tú consideres atractivos para construir vivienda? Existe la expansión de la ciudad que se ha dado muy fuerte hacia el lado occidental, ¿no es cierto? Todo el lado occidental de la ciudad, recordemos que Loja es una ciudad muy alargada, configurada en un espacio muy estrecho, entonces lo poco que queda de expansión está muy bien ubicado hacia el lado occidental. Entonces yo pienso que también en este aspecto es importante que se fortalezca justamente el crecimiento vertical de la ciudad, porque como les digo, no existen muchas posibilidades de que la ciudad crezca horizontalmente. Además, si podemos densificar estos espacios, vamos a garantizar también que la infraestructura llegue de una manera más barata hacia estos espacios, ¿no es cierto? ¿Es un buen negocio desde la perspectiva de inversión comprar un lote donde los servicios básicos no están establecidos? Pienso que a la larga puede resultar un buen negocio si es que tengo los recursos para tenerlo y empezar yo también al juego especulativo del suelo, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo inversionista tengo un terreno y lo tengo allí hasta que se den las posibilidades de infraestructura. Pero en el tema que estamos hablando puntualmente, pienso que no, pienso que las necesidades las debemos ir solucionando
a corto plazo, inmediatamente. Entonces pienso que debería garantizarse que el terreno tenga la posibilidad ya de la infraestructura, o al menos a un corto plazo la pongamos. Recomendaciones para una persona que quiera identificar y reconocer un arquitecto justo y ético. A ver, pienso que todos los arquitectos tenemos esta formación, y como lo hablaba inicialmente, pues creo que nos hemos formado con esta conciencia de tratar de solucionar el problema de la vivienda, ¿no es cierto? Como les decía, lo hablamos ya como de problema, porque realmente no solo es cuestión de sentarse a diseñar una vivienda para una familia X o Y, ¿no es cierto? Sino más bien de tratar de hablar ya de estos planes de interés social. Entonces pienso que aquí también me parece a mí muy interesante esta propuesta que tiene el municipio. Ya hicieron alrededor de 900 viviendas, tienen propuestas adicionales para planes de Ciudad Alegría, si no me equivoco, pero esto debe vincularse justamente con todo lo que es el desarrollo de la ciudad. Así los futuros propietarios de la vivienda van a tener la seguridad de que el lugar donde están comprando su terreno, el lugar donde están adquiriendo su vivienda, es un buen lugar para vivir y con la posibilidad de tener sus servicios básicos. Arquitecto Burneo, ¿cuál es el precio justo que debe ganar un constructor? ¿Cuánto debo pagar yo cuando quiero construir mi casa? Nosotros generalmente en los presupuestos que elaboramos y en lo que se refiere específicamente a la vivienda de interés social con Midubi, voy a ser reiterativo en esto, el 12% del costo de toda la vivienda del presupuesto corresponde a los gastos administrativos que involucran el profesional, su remuneración, y también los costos que para él tienen que ver con el gasto de oficina. Generalmente lo que se refiere al término medio o al trabajo cotidiano, estamos hablando de un proyecto entre 20 y 30% que son costos indirectos. En un presupuesto está conformado por costos directos, que es el material, el transporte del material, cada uno de los ingredientes, digámoslo así. Y el costo indirecto es justamente lo que involucra los salarios del profesional y los costos administrativos generalmente, fuera de los otros valores. ¿Qué es ahora mismo más caro, la mano de obra o los materiales de construcción? Todo depende. Cuando nosotros utilizamos prefabricados, como ustedes lo planteaban, precisamente el componente de mano de obra es menor. Eso involucra bajar el costo, ¿sí? Y cuando estamos hablando de una construcción tradicional, con el sistema que habíamos hablado, que la ciudadanía lo concibe como tradicional, más o menos estamos hablando de que un 40% a 30% es el valor de la mano de obra. Materiales seguros que se ubiquen en Loja, que puedan utilizar para bajar el costo de la vivienda. Yo estaba hablando de los paneles prefabricados, no solamente los que cité, sino también, por ejemplo, hay compañías nacionales que se dedican también a hacer otro tipo de prefabricados referido también a cubiertas, ¿sí? No sé si sea el momento más oportuno para hablar de los nombres de esas compañías, pero que tienen paneles prefabricados. Hay inclusive un sistema italiano que lo están planteando, que recién se construyó también en Loja, que se lo ha hecho también más o menos a nivel de Quito, que es justamente del poliestireno expandido, pero cubierto justamente con una malla y después el hormigón proyectado. O sea, ya no se le pone, se pone primero la casita de Espumaflex, en otras palabras, y después por un sistema de proyección del hormigón se lo recubre. Eso también ya se lo está haciendo en Loja y es totalmente, me imagino que probada su resistencia como material, porque tienen ellos normas ISO que están respetando y ese tipo de situaciones. Gracias. Recomendaciones que usted da para una persona que está interesada en construir su casa. Bueno, en realidad es muy importante que las personas, cuando van a construir su casa, piensen realmente en sus necesidades como familia, ya que su vivienda debe ayudarles a crecer como familia, ayudarles en el desenvolvimiento de su vida y sobre todo, o sea, ser un lugar donde se pueda vivir y desarrollar una vida armónica. Sectores de la ciudad que van a ser atractivos, que van a crecer y donde se podría construir viviendas a un costo razonable. Claro, se hablaba del sector occidental de la ciudad, que es un área bastante grande donde se está expandiendo ya la vivienda. Precisamente el proyecto Ciudad Victoria ha sido un punto que ha desatado el que la gente prefiera ya ese sector. Sin embargo, también tienen que tomar en cuenta pues que para construir ya una vivienda se necesitan los servicios de infraestructura básica. Sin embargo, también dependiendo de las áreas de los terrenos, también se puede optar por otros sistemas de servicios básicos, sobre todo lo que se refiere al alcantarillado. O sea, si no hay alcantarillado, se puede hacer un pozo séptico
pero se depende de un área más extensa de terreno. Arquitecta Segarra, recomendaciones para las personas que van a seleccionar sus acabados. A ver, creo que aquí tenemos una amplia gama que se va a ir adaptando al presupuesto que cada propietario tenga, ¿no es cierto? Existen ahora las posibilidades de materiales importados, pero a mí me parece muy interesante la política del actual gobierno en el sentido de fortalecer el uso de los productos ecuatorianos. ¿Hay una oferta interesante? Existe una oferta muy interesante porque, como ejemplo, por ejemplo, lo que significan las cerámicas para acabados en pisos, en baños y todo, hay la producción nacional que es muy variada, de muy buena calidad y que se adapta a muchos presupuestos, ¿no es cierto? Podemos ir escogiendo desde los precios más cómodos en cuanto a acabados de pisos y cerámicas y hasta los porcelanatos más finos, ¿no es cierto? Entonces existe una muy buena posibilidad. Lo que quería yo también enfocar aquí, que es muy importante, es si los ciudadanos construyen su vivienda con un profesional y todo, no olvidarse la responsabilidad civil que tiene el arquitecto o ingeniero constructor, ¿no es cierto? Entonces no es que construyó la casa y se entregaron las llaves y lo que pase después no tiene responsabilidad. Existe una... Arquitecto, hablando de economía familiar como arquitecto, ¿qué es mejor para una familia de clase media? ¿Vivir arrendando o hacer un esfuerzo vía endeudamiento para tener casa propia? Lógico sería justamente que se pueda buscar la posibilidad de tener casa propia. Si nosotros hacemos un análisis de un arriendo común y corriente en nuestra ciudad de Loja, por lo menos con eso nos permitiría pagar una mensualidad. El problema justamente en este caso radica ya en la especulación del terreno. Los terrenos en la ciudad de Loja por lo menos tienen valores como que muy comparables con hacerlo en Chicago, Miami, la Florida. Claro. Entonces ese es un problema grave. Si es que hubiera cómo hacerlo, una alternativa interesante que lo estamos analizando son los hipotecarios, por ejemplo, del IES. De la fórmula ahorro, bono, endeudamiento. Sí, ABC, que esa es la fórmula ahorro más bono más crédito del Midubi, pero es una vivienda, como digo, de menos de $20,000. Pero en lo que se refiere a los hipotecarios del seguro, permiten a las personas que tienen esta posibilidad de estar asegurados, justamente, de plantear créditos a mayor plazo, con mejores condiciones de pago, intereses más bajos y que permite hipotecar el mismo bien. Para finalizar, ¿cómo reconocer un arquitecto justo? ¿Cómo reconocer un arquitecto justo? Creo que, bueno, ahora es mucho más competitivo, inclusive no solamente en el ámbito privado, sino en el ámbito público, la posibilidad de que cada cual pueda plantear un presupuesto, ¿sí? Y en los presupuestos referenciales de cualquier obra ya podemos nosotros expresar inclusive cómo vamos a solucionar el problema de una construcción. Dentro de esa perspectiva, creo que en nuestra formación, nosotros somos fruto de la Universidad Técnica Particular de Loja, los tres en este caso, y recibimos la formación adecuada para no hacer solamente de nuestro proceso un instrumento de lucro, sino que también podamos servir como un instrumento justamente a la sociedad con la posibilidad de la arquitectura. Gracias. Más de 1 millón de familias ecuatorianas no disponen de una vivienda propia, situación que provoca que el 45% de los ingresos de los hogares ecuatorianos se destine al pago de arriendo. Los arquitectos de Loja, los del Ecuador y por supuesto los del mundo tienen un reto: construir y ofertar viviendas a bajo costo, confortables y dignas. Gracias por acompañarnos con su atención de siempre. A ustedes, gracias.